Eran tiempos antiguos en que vivía vigoroso el pensamiento en el alma de los iniciados que el ser humano enfermo por naturaleza está, y la educación era considerada como un proceso sanador que otorgaba al niño en su maduración la salud para una existencia humana plena. Buenos días, hoy es 6 de octubre de 2017 y estoy reunido con Cristina Martínez y Ana María Rao. Ana María Rao es maestra de Jardín Infantes, maestra de alemán de una escuela Waldorf y es la que nos da todas las traducciones que nosotros usamos en las escuelas y los médicos escolares. Y Cristina Martínez es una madre de 4 hijos, nació en España y hace tiempo ya que está acá en Argentina con nosotros, y hace tiempo que su meta, su dedicación está referida a los cuentos, a su sabiduría, y no solamente para ella, sino que a través de muchos cursos, seminarios, y va a todos lados en la Argentina, para darnos a nosotros todo lo que ella aprendió. Así que, Cristina, ¿qué son los cuentos? Los cuentos, vamos a ver lo que nos dice Novalis, poeta alemán del siglo XVIII, sobre los cuentos de hadas. Y a partir de ahí vamos a seguir adelante. Cuando los números y las figuras ya no sean llave de todas las criaturas, cuando aquellos que cantan o besan sepan más que los profundos eruditos, cuando el mundo se vuelque a la vida y se repliegue de nuevo en el mundo, cuando luego se unan luz y oscuridad y se renueven en auténtica claridad, cuando en cuentos y poesías se reconozcan las verdaderas historias del mundo, entonces, ante una secreta palabra, se esfumará toda falsedad. Si uno escucha esto, uno entonces tendría que pensar si son las verdaderas historias del mundo, ¿qué origen tienen realmente los cuentos? Uno puede ir muy lejos cuando uno escucha: en aquellos remotos tiempos en que bastaba desear una cosa para tenerla. Uno puede ir tan lejos, y sobre todo un niño cuando escucha eso, aquellos tiempos remotos es cuando estaba todavía en el mundo espiritual antes de bajar a nacer en la tierra. Ahí está el origen de los cuentos de hadas. Si son las verdaderas historias del mundo, los cuentos están grabados en ese mundo etéreo, que es el mundo donde todo aquel que muere y pasa por ahí, deja ahí todas las vivencias de su alma, y cuando quedan grabadas en el mundo etéreo, como en la memoria universal de la tierra, y cuando un niño baja a nacer en la tierra, pasa por ahí y las ve las imágenes de todas esas vivencias de todos los seres humanos de todos los tiempos que dejaron grabadas ahí todas las vivencias de su alma en su vida en la tierra. El niño, cuando llega a la tierra, se encuentra en los cuentos de hadas, encuentra ese mundo que abandonó al dejar aquel espacio y llegar a nacer en la tierra. Entonces, para él es una gran alegría escucharlos, porque siente que no se perdió la conexión con el mundo de su origen, el mundo espiritual. El niño encuentra en ellos la fuerza para cumplir su misión en la tierra. Todo aquello que se propuso antes de bajar le da el valor de poder seguir adelante en la tierra, teniendo como base esos fundamentos maravillosos de los cuentos de hadas. El cuento en realidad mantiene la unión con ese mundo de origen, hace que no se pierda la conexión con el mundo espiritual, su mundo
de dónde procede. El niño, al reconocerlo y encontrarse él mismo adentro de los cuentos, porque el niño cuando escucha un cuento se sumerge totalmente en sus imágenes y vive con ellas durante todo el cuento hasta que termina. El cuento es en realidad una fuerza equilibradora para el alma del niño. El niño está todo el día con imágenes exteriores que lo acosan por todos lados. Cuando a la noche antes de dormir puede escuchar un cuento, empieza a equilibrarse sus vivencias del mundo exterior con las vivencias de su mundo interior. Esto es con un niño. Y con un adulto, ¿qué es lo que ocurre? Con un adulto, cuando escucha un cuento, está totalmente entregado a esas imágenes, tratando de sacar esa fuerza de niño que tiene adentro de su alma y empieza a vivenciarlo como fuerzas que viven dentro de su alma. Cada personaje es una fuerza. Todas las fuerzas de su yo son las fuerzas masculinas en el cuento y todas las fuerzas de su alma son las fuerzas femeninas que aparecen en el cuento. Todas ellas pasan por muchas aventuras y todo eso se va acumulando en el alma y va siendo una experiencia de vida tanto para el niño como para el adulto. El adulto se puede mirar en ellas como en un espejo y ver reflejado ahí todas las cualidades y todas las dificultades que tiene, pero también durante el cuento ver cómo se van equilibrando y se van manejando desde el yo de cada uno. Uno tiene su yo despierto cuando tiene que concentrar su mirada en las imágenes interiores. Ahí tenemos un poema también de Juan Ramón Jiménez que nos habla de ese mundo interior que es el mismo mundo de los cuentos, el mundo del alma. Rompió mi alma con oro y como mágica palmera reclinada en su luz me acarició mirándome desde dentro los ojos. Me dijo con su iris, seré la plenitud de tus horas medianas, subiré con hervor tu hastío, daré a tu duda espuma. Desde entonces, qué paz, no tiendo ya hacia afuera mis manos, lo infinito está dentro. Yo soy el horizonte recogido. Ella, poesía, amor, el centro indudable. Si uno puede pensar que todo ese mundo que se vivencia cuando uno escucha los cuentos de hadas vive adentro nuestro, forma parte de nosotros mismos, uno empieza a reconocerse en ellos y a ver cómo uno puede ir equilibrando durante el cuento lo que está como dificultad o como problema en él. Entonces se vuelve una fuerza curativa el cuento. El cuento nos compenetra totalmente hasta lo más físico. La vivencia es del alma, pero el alma empieza a equilibrar esas fuerzas anímicas, su pensar, su sentir, su voluntad, empiezan a estar juntas cuando escucha un cuento. Entonces, es también el mundo como el que vamos al sueño cuando dormimos. Cuando dormimos, vamos al sueño y ahí nos encontramos con esas imágenes con las que soñamos, que son las mismas imágenes de las que aparecen en los cuentos.
Ahí tenemos en nuestra alma todo aquello que vivimos, lo tenemos caminando dentro del cuento, lo vamos equilibrando y lo vamos poniendo en orden hasta el final, en el que siempre el cuento tiene que terminar con un final feliz. Uno va teniendo la confianza de que todo ello es algo que nos está no solo equilibrando, sino también sanando. Cuando uno va a dormir, uno recupera las fuerzas vitales que gastó durante todo el día. Cuando uno escucha el cuento, es lo mismo, pero estando despierto, con la conciencia despierta. Rudolf Steiner dice que el cuento es como traer el mundo de la noche al día. Así lo podemos vivenciar cuando escuchamos el cuento. Desde la medicina, ¿no? Cuando uno, sobre todo en el primer septenio, que, digamos, lo fundamental que tiene que ver el mundo es bueno, justamente también nosotros pensamos que los cuentos tienen que terminar bien, porque entonces en el alma del niño lleva y pone en su impronta física que el mundo es bueno. Y ese tener en su cuerpo físico que el mundo es bueno, le permite que después, cuando sea más grande, poder luchar por ese mundo. Porque el mundo es bueno y vale la pena luchar, porque si no hay muchos niños que desde pequeños llevan la impronta que el mundo tiene esto, aquello, y tantas maldades, tanto, entonces, ¿no es cierto?, le cuesta luchar por ese mundo que es tan cruel, no lo entiende y eso le produce un daño físico. Por eso en el primer septenio es fundamental que los cuentos siempre terminan bien y que a pesar de pasar por muchas vicisitudes y muchos problemas, siempre algo ocurre y el niño sale bien librado, o sea, esa alma joven sale bien librado. Claro, así es. En los cuentos, cuando se empieza, viene de un origen muy lejano, en aquellos tiempos remotos en que bastaba desear una cosa para tenerla, vivía un rey. Ese rey es nuestro yo, y nuestro yo es el que empieza a vivir todo lo que va transcurriendo durante el cuento. El niño va teniendo experiencias a través de la vivencia del cuento, va teniendo experiencias que va llenando su alma como de pequeñas semillas que van a brotar en el momento que él se encuentre con esas dificultades más adelante. Y ahí entonces va a poder llegar a un final feliz. Va a tener la confianza de que siempre cuando esté en apuros va a encontrar a alguien, una ancianita o un enano o alguien, algún personaje que le va a dar la clave para poder salir de su dificultad. Uno se pierde en un bosque, uno se tiene que encontrar contra un dragón y uno puede luchar contra ello, puede llegar a encontrar la solución y la salida gracias a que tiene un yo que está despierto y presente durante todo el cuento. El niño, sin saberlo, puede llegar a vivenciarlo de tal manera, así como un niño le dijo a su maestra una vez: «Maestra, hoy no escuché el cuento». Y la maestra le dijo: «¿No lo escuchaste?». «No, lo soñé». Él lo vivió con todo su ser ese cuento. Y al vivirlo, queda como experiencia grabada en su cuerpo etéreo. Al quedar como experiencia, lo tiene luego, cuando florece, lo tiene en su juventud como fuerza para luchar en la vida. Es por eso que son gérmenes de fuerzas para el futuro. Sí, por eso, no solamente en su cuerpo etéreo, sino en el primer septenio ya directamente en su cuerpo físico. Llega hasta el cuerpo físico. Cuando un niño duerme después, todo eso va compenetrándolo y le va llevando hasta su cuerpo físico. Por eso, esto que vos decías de
que es un arquetipo y que son fuerzas, y el niño todavía que está más en el mundo espiritual, toma al cuento como imágenes, sino como los adultos que a veces ya estamos más en el mundo de la tierra, entonces Claro. lo vivimos de una manera diferente. Por eso a veces los cuentos parecen crueles, pero en realidad tienen que ver con esa lucha entre el bien y el mal, y que al lobo le cortan la panza, en realidad no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con imágenes que los niños perciben y saben de eso, no desde la conciencia del adulto, sino desde la sabiduría que tiene esa imagen. Entonces, por eso es importante que los adultos cuenten los cuentos sabiendo qué es lo que están contando y no se horroricen de que le están cortando la panza. Quizá podés contar un poco de la importancia de cómo el padre tiene que contar. Sí, en ese sentido, uno siempre tiene que tener en cuenta que el cuento no es algo de la vida cotidiana, es de un mundo que proviene, que es un mundo espiritual. No está en el nivel terrenal el cuento, está en un nivel espiritual, son vivencias que el alma tiene en ese mundo cuando está escuchando el cuento. Entonces, si uno ve como, por ejemplo, cuando un niño está entrando en la panza del lobo, es lo que está viviendo en ese momento. El niño está entrando en la oscuridad de la materia. Su alma y su yo están entrando en la panza del lobo. Y el niño quiere escuchar ese cuento una y otra vez para estar seguro de que siempre se puede llegar a salir de la panza del lobo. Ese cuento es un cuento maravilloso que todos los niños tendrían que escuchar, porque es el cuento en el que uno puede tener la seguridad de que siempre sale de un pozo, de una situación oscura en su alma, siempre puede salir y llegar otra vez a la luz. Sí, porque, por ejemplo, ¿cuántos niños tienen miedos? Miedos que tienen que ver con miedos que reciben de afuera, pero miedos propios, que todos nosotros tenemos miedos propios que tienen que ver con lo desconocido. Y esto que vos decís, de que tienen la confianza de poder entrar en la oscuridad, pero poder salir, es un tratamiento para los miedos de los niños hoy día. La confianza es fundamental, porque eso hace que nosotros entramos en nuestro cuerpo y podemos o quedarnos atascados y no salir, o poder salir hacia afuera, y la confianza es fundamental. Así es, así es. Para el niño es básico el que él sepa que aunque esté entrando en esa oscuridad, siempre se sale, y por eso lo puede llegar a escuchar durante un año entero un cuento, todos los días a la noche, como pasó con mi nieto, que le tuve que contar El lobo y las 7 cabritas durante un año y medio, todos los días, porque él necesitaba saber que siempre se sale, que no una vez va a quedar enganchado o metido en la oscuridad, y entonces necesitaba estar seguro. Cuando estuvo seguro, dijo: ahora ya quiero escuchar otro cuento. Mientras tanto, era esa necesidad la que él tenía de saber que siempre se sale. Eso le da la confianza para la vida. Cuando él ha tenido esa experiencia, aunque como adulto tenga una depresión, por ejemplo, va a saber que adentro suyo también tiene un cazador, una fuerza del yo que va a estar ahí presente en el momento que lo necesite. Y le va a abrir la panza, va a producir un nuevo nacimiento, va a hacer una cesárea en el alma para que el yo pueda volver a nacer otra vez. Es como volver a nacer siempre después de una gran crisis, un nacimiento nuevo. Sí. Así como el cuento es una envoltura para el alma, uno lo puede comparar con la envoltura del seno materno, que nutre y a la vez protege y da seguridad. Sí, pues siempre hablamos del alimento físico, de su importancia, pero esto es el alimento... El alimento para el alma. Pero no solo el alimento para el alma, sino también el alimento equilibrador del alma, ¿no? Sí.
Y eso es un elemento curativo. Porque en esto que nosotros hablamos de este lema que yo dije, enfermo por naturaleza está, tiene que ver justamente que nosotros venimos al mundo con talentos, pero con muchos impedimentos. Y a través de los cuentos, como esto vos decís, que equilibra, que armoniza, también le permite al niño, con todas estas cualidades del alma que él tiene y esas fuerzas que él tiene, poder ayudar que ese yo pueda incorporarse a esta alma, dominarlas y ayudarle ¿cómo podemos decir? A llevarlas, a manejarlas, a dirigir sus fuerzas anímicas. Claro. Empieza a poder andar a caballo, como el príncipe que va a caballo en busca de la princesa, ¿no? Si uno siente que todos esos personajes del cuento son fuerzas que viven adentro del alma nuestra, entonces uno pone a otro nivel el cuento, ya lo eleva al nivel del alma y ya no queda en lo físico terrenal, que entonces por supuesto son crueles esos cuentos, pero si uno lo pone en otro nivel ya cambia por completo la visión del cuento. Pero por eso yo creo que es muy importante que los padres sepan por eso, esto, claro, que tiene que ver con la autoeducación, que es donde más nosotros podemos ayudar a nuestros hijos. Justamente. Por eso es importante esta charla, pero también hay muchos libros que cuentan que cada cuento tiene su sabiduría y actúa en otra parte nuestra. Así es, así es. Sí, hay un libro que se llama La sabiduría de los cuentos de hadas, Caminos del alma, de Rudolf Mayer, y luego hay otro libro para los médicos, se llama Cuentos y medicamentos, que fue traducido en primer lugar por Ana María Rauch, luego fue editado también en la editorial Dorotea, y después el de las 12 virtudes y los 12 signos del zodíaco en los cuentos de los hermanos Grimm. Y este libro fue traducido por Ana María Rauch también. Hay mucha sabiduría y mucho para saber todavía de los cuentos, porque es un mundo inacabable. ¿Y puedes decir algo de los cuentos y medicamentos? Puedo decir algo, aunque se puede ir a buscar en el libro, por supuesto. Para un médico siempre es mucho más científico lo que está escrito en el libro, pero lo que puedo decir de ellos es que ayudan al medicamento que tiene que ver con el órgano que está enfermo, el medicamento que está compuesto del metal que corresponde a cada órgano. Ahí hay un cuento que ayuda al medicamento a equilibrar eso que está en desequilibrio. En los cuentos uno puede ver que hay desequilibrios, uno puede ver en los personajes, por ejemplo en Blancanieves es la fuerza débil de ese metal, y en cambio la madrastra es una fuerza desmedida de ese metal. Y cómo se ve durante el cuento cómo eso se va equilibrando y al final queda totalmente en equilibrio. Ahora nos referimos un poco en el primer septenio, ¿no es cierto?, de que el mundo es bueno, pero después en el segundo septenio ya cambia, ya el cuento no tiene que terminar siempre bien. Ahí ya uno empieza con otra cualidad, la cualidad de el mundo es bello, la cualidad del alma, la cualidad de lo bueno y lo malo. ¿Qué cuentos serían buenos, por ejemplo, para el segundo septenio? Y hay muchos cuentos para el segundo septenio que les pueden ayudar a poder ver lo que realmente están viviendo. Uno puede, por ejemplo, el cuento de Juan de Hierro, el cuento del Rey Rana, el cuento de la Cenicienta, todos esos cuentos les ayudan a encontrarse ellos en lo que están vivenciando en ese momento. Nosotros tenemos en la pedagogía Waldorf como una currícula donde el niño está pasando por el mismo desarrollo que pasa toda la humanidad. Entonces, claro, en tercer grado, cuando está a sus 9 años, que tiene que ver con el Rubicón, donde se produce, Steiner lo describe como un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces ahí uno empieza a contar la creación, el nacimiento del pueblo de los judíos, ¿no? El camino nuevo después de Egipto,
¿cierto? Uno empieza a contar historias que ayudan a ese niño en ese nuevo nacimiento, ¿no? El niño empieza a tener miedos, empieza a tener conciencia y sentimiento de que es una individualidad. Claro. Y ahí el niño entonces se va a identificar con esa fuerza de un príncipe, por ejemplo, en el cuento de Juan de Hierro, donde el príncipe tiene que irse de la casa de sus padres, del palacio, tiene que vivir en el bosque, en el mundo anímico. Y esa vivencia que tiene y todo lo que tiene que luchar, tiene que empezar otra vez desde abajo. Es como nacer de nuevo, pero en el mundo terrenal. Y tiene que ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta volver a llegar otra vez a ser príncipe. Casarse con la princesa y terminar en una boda. La unión del alma, la parte más elevada del alma y la parte más elevada del yo. Después tenemos en un cuarto grado la historia de los Nibelungos, ¿no? Que son, si uno los mira, son bastante fuertes esos cuentos, ¿no? Porque habla de los dioses, pero también de las bajezas nuestras, ¿no? Y el niño se ve como partícipe de ese cuento y mueve, ayuda como a llevar todo eso que va pasando por el niño a un determinado, ¿no? Es como que lo conduce y que lo ayuda a ir a, como vos dijiste, ¿no? Conduciendo esas fuerzas hacia una armonía. Justamente. Si hay un escrito de una persona que habló de que el cuento es como un ángel bueno. Dice, los cuentos y las leyendas son como un ángel bueno que se asigna al hombre desde su nacimiento para que le acompañe en su peregrinar por este mundo. Y siempre fiel compañero, gracias a su amistad, transforma su vida en un verdadero cuento poético que sature la intimidad de su alma. Entonces los cuentos justamente son el alimento que ayuda esa alma y a ese yo que está como creciendo y que está tratando de encontrar los caminos de ser armonizado, y que bueno, los cuentos es un medio que tenemos al alcance tanto los maestros a través de la currícula, ¿no es cierto? Que en quinto somos griegos y entonces los cuentos de Grecia, en sexto ya somos romanos y ahí también empiezan los cuentos de la cristiandad con Milón y el León, cómo finalmente esas fuerzas del yo y lo espiritual nace y empieza a conducir con las riendas, pero como los padres, por ejemplo, ¿no? Porque uno sabe que cada día uno le canta menos a sus hijos y cada día uno le cuenta menos cosas y los deja librados. ¿Cómo en tu experiencia vos viste de poder ayudar a esos padres a retomar esa conciencia? Uno es a través de la conciencia, pero ¿cómo pueden adquirir fuerza para lograrlo? Y tienen que saber que con el cuento uno ayuda al niño a no sentirse solo. Por un lado, porque el padre o la madre se dedica cada noche a estar un rato narrándoles un cuento, leyéndoles un cuento, y después el padre va entrando también en ese mundo y va conociendo cada cuento y va viendo en su hijo cuál es el que en realidad está necesitando en ese momento. ¿Qué diferencia vos ves si uno lo lee a si uno lo cuenta ya? Claro, si uno lo cuenta es como que sale de su corazón. Si uno lo lee, lo tiene que haber leído varias veces antes para que pueda salir del corazón, aunque lo lea, si no puede no contarlo desde sí mismo, ¿no? A veces con la falta de tiempo los padres no tenemos otra que leerlos. Sí, pero hay que leerlos. ¿Pero qué significa esa fuerza que uno usa para aprenderlo y poder contarlo? ¿Vale la pena hacer ese esfuerzo? Vale la pena, lo aseguro, porque de esa forma el cuento entra en uno y ya uno lo cuenta desde la vivencia propia del cuento. Hay que ser lo más fiel posible al cuento, no meter nada de uno en ello, ni tampoco meter ninguna emoción, porque el cuento tiene que ser algo objetivo, que no entre algo subjetivo nuestro.
No hay que llenarlo de nuestras emociones, porque si no el cuento no llega tal cual es al niño. El niño necesita recibirlo en forma lo más pura y objetiva posible. Por eso es importante de si uno cree que le están abriendo la panza y uno tiene miedo, claro, no contar ese cuento, sino contar uno que realmente uno siente que está haciendo un bien a su hijo. Justamente. Con esto es una cosa que yo siempre les digo, si uno lee el cuento, la sabiduría del cuento está acá. Si uno lo sabe de memoria, llega hasta acá, pero no está. En cambio, cuando uno puede tener el cuento en sí, el cuento hizo este camino y sale, y esa es la sabiduría y puede impregnarse del niño de una manera diferente. Totalmente diferente, sí. Pero requiere de nosotros un esfuerzo grande. Un esfuerzo, pero vale la pena, porque vale el niño recibe esa confianza y ese tratamiento para el miedo y para la armonía. Y que sus padres realmente le dedican ese tiempo y dan algo desde su corazón. Y se crea un vínculo muy distinto al que si los padres casi ni los miran a los niños, ¿no? Claro, uno puede contar y mirar, que es diferente cuando uno está mirando un cuento, ¿no es cierto? Claro, si uno lo está leyendo, pero también puede leerlo, si ya lo leyó varias veces, lo puede leer y de vez en cuando mirar al niño a ver cómo está escuchando. Entonces vale la pena contar menos cuentos, pero de esta manera que muchos cuentos diferentes cada día. No, muchos cuentos diferentes, mejor que no. El niño también se puede empachar de imágenes, ¿no? Hay que tratar de contar un cuento a la noche. Si ya escuchó uno en la escuela a la mañana, se puede contar uno a la noche, pero no más de uno nunca. Pero los chicos piden más, yo quiero más, entonces hay que contar otro. el mismo otra vez, para que sean las mismas imágenes que se vuelvan a repetir. El niño no tiene problema en escucharlo de nuevo, pero que sean siempre las mismas imágenes. Sí, eso tiene que ver también con que hoy día quiero ya algo y no tener aprender la tolerancia a eso que llamamos la frustración, a la espera, a poder en nosotros mismos construir esa capacidad de espera, ¿no es cierto? Esas fuerzas que hacen que yo pueda esperar hasta mañana. Así que contando un cuento y teniendo la fuerza de ayudarle a él a que pueda esperar hasta mañana, además estamos tratando otras cosas más. Por supuesto, ¿cierto? Por supuesto. Es un desarrollo de los padres y un desarrollo del niño a la misma vez. Pero bueno, si el padre sabe que contando un cuento le ayuda a generar esa tolerancia para el día siguiente, lo hace, y no porque está apurado, porque tiene ganas de irse, claro. El niño percibe que el padre está con su yo ayudándole. Justamente. Entonces, y cuando el niño se duerme y uno dice, ya está, me voy, no, hay que seguir contando, porque seguro que va a decir, mami o papi, seguí, porque el oído es el último que se apaga. Entonces él lo sigue escuchando aunque esté durmiéndose. ¿Y qué es ese paso del umbral de la noche, del irse? ¿Por qué un cuento es tan importante? ¿Qué es ese momento? Ese momento es el momento en el que el niño tiene que elevarse hacia el mundo de las estrellas y ese cuento le ayuda a elevarse mucho más, ¿no? Es como una escalera que uno le da al niño para que pueda subir más alto cada vez. Y entonces la recuperación al día siguiente es mucho mayor. Si se trata de un cuento terapéutico para alguno de sus órganos que está enfermo, más todavía, ¿no? Porque ahí da la posibilidad de que cuanto más se eleva en el mundo espiritual a la noche, más tiene esa fuerza curativa el cuento en él. Y los cuentos, bueno, eso es un poco los cuentos más en el primer septenio, y en el segundo septenio, ¿hasta cuándo uno ve que le sigue contando y no hace que un niño o un joven ya lea por sí mismo? Claro, hay veces ¿Hasta cuándo uno acompaña? ¿Hasta qué edad acompaña? Y si es posible, hasta los 13, 14 años sería ideal, pero hay que ver si se puede, ¿no? ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, un joven ya 12, 13, ya no quiere saber nada, pero que el padre se siente y cuente en vivencias propias? También puede ser muy bien. Pero hay diferencia porque ahí no estaría lo arquetípico, pero sí está el encuentro entre padre e hijo. Entre padre e hijo, y él cuenta las vivencias propias que tuvo cuando era niño
o historias que también se puede inventar, pero siempre tratar de que esa invención que uno hace de un cuento sea inspirada, que no venga del intelecto. O sea, que uno pueda realmente conectarse con el mundo del origen, donde viven los cuentos de hadas, y traer de ahí esas imágenes. Y yo que de pronto te escucho por primera vez y vos me decís inspirada, ¿me das algo práctico para que yo entienda qué es eso de inspirada o qué puedo hacer? O sea, ¿cómo me tengo que...? Y uno tiene que conectarse, abrirse a ese mundo espiritual para que venga algo desde allá. ¿Por qué se llaman cuentos de hadas? Porque son las hadas las que son las musas inspiradoras de los cuentos. O sea, tengo que despejarme del ruido de mi trabajo, de eso. Lo terrenal. Entrar en calma, lo que uno llama una meditación, y pedir que me venga, y cuando pasa, uno tiene que tener la confianza que eso viene. Que eso viene, claro. Cuando uno lo mira al hijo y trata, ¿qué te puedo contar? Y uno se miran y uno se despeja del afuera, de adentro está. Los adultos también tenemos que tener la confianza que todo ese mundo está adentro esperando que nosotros le demos un lugar. Entonces, teniendo la confianza y teniendo la esperanza que nos venga, nos surge. Por supuesto que surge. Sí. Es así, es así. Y después de los 14 años ya no nos abren la puerta. Va a ser muy difícil, ya cierran la puerta, se duermen como la bella durmiente y hay que esperar a que venga su propio yo a despertarlo. ¿Y qué les podemos dar para leer a un chico de 14 en adelante? Y hay que darles biografías de gente que ha pasado por muchas dificultades y han salido y han llegado a tener ideales, gente que ha tenido ideales muy fuertes y los han conseguido, ¿no? Para que ellos puedan tener como modelo a esos seres que han tenido esas experiencias de vida fuertes y a pesar de todo han salido adelante. ¿No? Y hay muchas biografías de gente como para dar a los jóvenes a que lean. Y además de biografías... Y hay muchas leyendas también, hasta hay cuentos de los hermanos Grimm todavía, que son cuentos largos, que uno no cuenta a un niño cuando es pequeño, pero que puede llegar a hacer que ellos los lean, como el cuento del tambor, cuentos así que son el fiel Juan, cuentos que desarrollan en ellos virtudes que pueden llegar a serles muy útiles en la vida después. Sí. Y vos ves que uno como maestro, por ejemplo, qué preparación, o como médico, por ejemplo, o como maestro, como médico, ¿qué tendríamos que, además de saber todo esto, cuál es tu experiencia así charlando con ellos, de cómo poder ayudarles? Y como médico uno tendría que también profundizar en el mundo de los cuentos. Uno no puede dar un cuento como un medicamento o junto a un medicamento si no sabe todo lo que hay atrás de ese cuento. ¿No? Tiene que saber qué efecto produce en el paciente para poder darle el cuento apropiado en ese momento. Para ello tiene que conocer los cuentos, adentrar en ellos, buscar a ver qué es lo que hay atrás de esas imágenes. Y una vez que lo tiene adentro, uno va a poder ver en el paciente cuál es el cuento que realmente necesita, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que equilibrar? Y en qué cuento eso llega a un equilibrio. Sí, a mí me gusta mucho el cuento de Caperucita Roja, porque es un cuento bien médico. Bien médico. Yo lo cuento así muy despacito, por ejemplo, comparado con una enfermedad, vos quizás después lo podés agregar, pero uno se imagina que Caperucita es una niña que de pronto llega a la panza del lobo, se enferma, y después viene el médico y se cura, pero después sigue, y después viene de nuevo el lobo, viene de nuevo la enfermedad, pero ya tiene los anticuerpos y no se enferma. Entonces uno puede ver cómo ese cuento tiene que ver con el enfermarse, generar los anticuerpos, y después cuando viene de nuevo esa enfermedad, uno ya tiene los anticuerpos y no se enferma. No se enferma. ¿Y vos cómo más podés decir? Porque ya llegó a la vivencia y a la experiencia a través de lo que vivió.
¿no? Pero claro, ahí uno tiene que mirarlo no como niña, sino como fuerza del alma joven que nace. Y esa fuerza del alma recibe de su abuela, que es el mundo del origen, recibe esa caperuza. Al ponerse esa caperuza, se corta la conexión con el mundo del origen. La abuela se debilita, está enferma. Y es ella ahora la que tiene que hacer el camino para poder llegar a unirse de nuevo a ella. Y ese camino la madre le da las pautas para cómo tiene que hacerlo. Es todo un camino de vida, todo un camino de iniciación hacia la propia espiritualidad. Y en todos los cuentos hay un camino que uno tiene que hacer. Y ese camino es para llegar a reconocer la propia espiritualidad dentro de uno. Y eso es una fuerza sanadora muy grande, ¿no? Entonces acá ella tiene que hacer ese camino y tiene que seguir las reglas que su madre le dio para ese camino. No te apartes del camino. Ve muy formalita. No salgas tarde, sino temprano, o sea, fresca. Caminar firme, con la meta clara, ¿no? Y llegar, saludar y no distraerse con las cosas pequeñas. Ir a lo más exacto de donde uno tiene que ir, a la abuelita. Y ella hace todo ese camino, pero en ese camino se encuentra con el lobo, por supuesto. Entra en el bosque, en el mundo anímico. Y al entrar en el mundo anímico, uno o se pierde o se encuentra con la fuerza de la materia, el mundo de la materia. Y al encontrarse con ese mundo, empieza a despertar los sentidos exteriores. El lobo le hace que se despierte, que mire las flores, que escuche los pájaros, que los sentidos exteriores se despierten. ¿Y qué ocurre cuando ella luego se llena de flores y flores, sale del camino sin haber obedecido a su madre y llega a la casa de la abuelita? ¿Qué pasa si estuvo con el lobo hace 15 minutos, ahora ve al lobo en la cama y solo reconoce los vestidos de la abuela? Solo lo exterior, perdió la mirada interior que tenía antes por abrir la mirada hacia lo exterior. Ahora no ve la esencia, ve la superficie solamente. Y ahí ve al lobo y 3 veces le dice: lobo, qué ojos más grandes tienes, lobo, qué... ¿No? O sea, es el camino que hace el alma humana cuando tiene una meta y se sale del camino. Pero puede volver a entrar y cuando llega todo cambió. Siente miedo al entrar en casa de su abuelita y encima ya no ve que no es su abuelita, aunque estuvo hace 15 minutos con el lobo. Ve a la abuelita porque ya no ve lo que es la esencia realmente. La apariencia. La apariencia, justamente. Por eso el lobo se disfraza. El lobo se disfraza para que ella vea la apariencia nada más. ¿Y ahí qué pasa? Pero ¿por qué no se la comió antes? Porque no podía comérsela. Era tan luminosa esa niña que le hubiese quemado en la panza. El lobo tiene que hacer que esa niña se oscurezca, se vuelva un poco lobuna, hace que tenga avidez juntando flores y flores y flores hasta que no le cabía una más en su brazo. Y al tener esa avidez, entonces es como que baja totalmente y ahí puede entonces comérsela. Antes no puede, porque un lobo de la naturaleza se la hubiese comido, nada más se la encontró. No hace todas esas vueltas. No estaba para comérsela todavía. Entonces tuvo que hacer con ella todo ese proceso hasta que ella se oscurece y ahí entonces puede comérsela. Y con ello también la abuelita, pero después pueden salir a la luz. Ella es lo primero que dice, qué oscuro estaba en la panza del lobo. Vuelve a la luz, es dar a luz otra vez. Pero es importante que digas que es el cazador. El cazador, que es esa fuerza del yo, que va en busca de conocimiento. Es esa fuerza que hace que todo lo que es un instinto natural en uno, que son los animales,
el conocimiento lo mata. Por eso tiene que matar al lobo. El lobo tiene que morir. Y muere además con piedras, que es lo más material que hay. No tiene que ser de la misma sustancia de lo que es su esencia, que es la materia. Por eso le tienen que poner en la panza piedras y con eso muere. Pero fíjense que el lobo se la come, pero se la traga, no la mastica, ¿no? No hay sangre, no se ve sangre cuando uno escucha el cuento. ¿Por qué es importante que la trague y no se la Entera. mastica? Porque si la mastica la destroza y la Caperucita sale entera después. Y porque son fuerzas del alma, no son fuerzas terrenales. Si fuesen terrenales No sería puede imposible, masticar. no se puede imaginar. Pero son fuerzas del alma que entran en la oscuridad de la materia. Y ahí... Entonces lo importante también es que cuando el niño escucha, siente que primero es Caperucita, que después es el lobo, que después... Claro. Pero también que después es el cazador. Que por supuesto, Que es una ese- fuerza de su yo que sale hacia afuera para salvarla. Y cuando una vez salió, ya sabe que tiene, si le pasa otra vez, o tiene una depresión más adelante, o lo que sea, sabe que tiene un cazador y lo va a llamar para que venga a ayudarle, ¿no? Interiormente tiene la certeza que si una vez salió, va a salir otras veces. ¿Y qué pasa hoy día con esta, que los niños tienen tantas imágenes, ¿no? Y qué pasa con esas fuerzas que el niño tiene de vitalidad? Porque uno ve, por ejemplo, niños que tienen mucha televisión, muchos medios, uno los ve muchas veces pálidos, que no tienen, como que no están adentro de su cuerpo. ¿Qué puedes decir la diferencia entre las imágenes? Y la diferencia es muy clara porque todas las imágenes que el niño tiene durante el día son imágenes exteriores. Son imágenes que no tienen nada que ver con las imágenes que tienen cuando miran hacia adentro, con los ojos del alma. Cuando uno mira hacia adentro tiene imágenes interiores y esas imágenes interiores son las que hacen que se pueda equilibrar todo lo que durante el día el niño tuvo de imágenes exteriores. O sea, cuantas menos imágenes de ese tipo... Tenga mejor, más sencillo va a ser equilibrar a la noche. Qué difícil hoy día. Qué difícil hoy día, ¿no? Y cuando hay ataques más fuertes, como por ejemplo en Blancanieves, la madrastra que la quiere destruir, y a la noche vienen los 7 enanos, las 7 fuerzas vitales, que vienen a restablecer todo lo que durante el día se malogró, ¿no? Y así en todos los cuentos uno va encontrando toda la trama del cuento va hacia un equilibrio al final. Por eso todos los cuentos son terapéuticos. Todos. O sea que tenemos mucho trabajo, los padres, trabajo. los maestros. Los médicos escolares. ¿Y qué podrías decir así como cierre de este encuentro que no dijiste, o volver a decir como lo más importante, la esencia de todo esto, de tu experiencia? Quizás puedo decir algo que dijo Wilhelm Grimm, uno de los hermanos Grimm, que fueron los recopiladores de estos cuentos, porque estos cuentos fueron todos cuentos que se habían transmitido de boca en boca, ¿no? Y que llegaron a un momento en el que se iban a extinguir porque llegó la época del intelectualismo y entonces estaban por extinguirse y ellos lo recopilaron para no perderlos, que no se perdiesen estas joyas, ¿no? Y así dice el Wilhelm Grimm. Lo que todos los cuentos de hadas tienen en común son los remanentes de una creencia proveniente de los tiempos más remotos que se expresa en una concepción de lo suprasensible en forma de imágenes. Esta cualidad mítica se asemeja a pequeños trozos de una piedra preciosa quebrada, que yacen sobre un suelo cubierto de pasto y flores y que solo pueden ser descubiertos por una visión más aguda. El significado de esta joya se ha perdido hace muchísimo tiempo, pero todavía se la siente, y ella da al cuento de hadas su contenido, satisfaciendo al mismo tiempo el natural placer por lo maravilloso.
nunca son un mero juego cromático de una fantasía sin contenido. Creo que con esto Muchas gracias. podemos. Gracias también a ustedes.